Andrés Amorós nació en Valencia en 1941 y es autor de más de un centenar de libros como ensayista, crítico literario e historiador de la literatura española. Ocupa la cátedra de esta especialidad en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado además una intensa actividad en la organización de la vida literaria y artística española. Ha estado al frente de la Compañía de Teatro Clásico Español y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. El profesor Amorós es autor del prólogo al volumen que recopiló por primera vez las obras narrativas de Francisco Ayala. Elaboró la primera bibliografía que se publicó sobre el conjunto de su obra. Promovió el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense. Fue el comisario además de dos importantes exposiciones para celebrar la concesión a Ayala del Premio Nacional de las Letras en 1988 y del Premio Cervantes 3 años después. En diciembre de 2008, Andrés Amorós visitó Granada una vez más y realizó una entrevista para el archivo de testimonios orales de la Fundación Francisco Ayala. Su relación con el escritor granadino se inició en 1965 y durante más de 40 años siempre se mantuvo fluida y cordial. Vamos a ver, yo había acabado la carrera de Filología Románica, de Filosofía y Letras, y entonces, pues a través de la PESA lo que conseguí es una especie de beca muy rara en Estados Unidos para ir a varias universidades, y estuve un tiempo en Princeton, que era una universidad pues muy importante, ¿no? Y allí había estado don Américo, pero ya se había ido a California. Estaban sus discípulos y estuve conviviendo, claro, en una pequeña universidad americana, además de dar clases y eso, es que convives mucho con unas gentes que fue una suerte para mí. Estaba Claudio Guillén, por ejemplo, y estaba don Vicente Llorens, que yo no los conocía personalmente, sí de libros, claro, que además era mucho mayor que yo, pero paisano mío de Valencia. Don Vicente era el gran investigador de liberales y románticos, el redescubridor de Blanco White, que ahora nadie se acuerda de eso y todo el mundo se lo apropia, y no quiero dar nombres. Bueno, me hice muy amigo de ellos y me dice, yo iba a ir a Nueva York, me dice un día don Vicente, pues cuando vaya usted a Nueva York, vaya a ver a Paco Ayala. Apareció un día en mi puerta un chico a quien Vicente Llorens había dado mis señas. Era un larguilucho pálido, de mirada inquieta, inquisitiva y ávida. Se me presentó diciendo: soy Andrés Amorós. ¿Quién hubiera podido imaginar entonces que la visita de este avisado joven sería el comienzo de una relación amistosa tan firme y duradera como la que hemos mantenido? Andrés había de desempeñar un papel muy destacado en el descubrimiento de la América literaria. En cuanto a mí, es mucho lo que él contribuiría a que empezara a ser conocida aquí mi obra. Claro, yo era entonces pues un joven que vivía en la España del franquismo y quería abrirme a otras cosas, naturalmente, pero ignoraba tantas cosas. Yo no era ni republicano, ni de izquierdas, ni de vanguardias, ni tantas cosas. Y no importa, nos entendimos muy bien. Hombre, yo creo que ahí también influye una cosa, que es un poco el momento. Ayala, y es mérito suyo, claro, tenía mucho interés entonces, por no decir nostalgia, de conocer a gente joven española, gente que se había formado pues ya en la posguerra. Hay ese artículo famoso, que lo hemos citado 1000 veces todos, que indica lo listo que era, que ha sido siempre. Escribe Ayala un artículo: ¿para quién escribimos nosotros, los exiliados? Y claro, ¿para quién escriben? Pues no para los colegas del exilio,
no para los profesores de sus universidades, no para otros norteamericanos, escritores, no para el público. En realidad es que escriben, y está clarísimo, y lo digo sin retórica sentimental ninguna, Ayala escribe pensando en el lector español. ¿Por qué me eligió a mí? Pues está claro, lo he dicho antes. A mí y luego a Elio Carpintero. A Ayala le interesaba que jóvenes españoles estudiaran su obra y dieran su versión. Y eso, prescindamos de que sea yo o sea cualquier otro, yo creo que eso indica lo listo que era, y que es, claro, porque efectivamente era añadir otra visión distinta a lo de los hispanistas, y además también de alguna manera apostar pues por unas nuevas promociones, o como se quiera llamar, de críticos, que si éramos muy jóvenes entonces, pues no sé, Mainer o Elio Carpintero o yo, y luego pues íbamos a tener una carrera académica, claro, pues si estudiábamos a ese señor, pues también íbamos a seguir hablando de él y a seguir difundiéndolo, o sea que listísimo siempre. Yo también colaboré, claro, como modesto especialista y amigo de Ayala, hablar de él, de su vuelta, pues en el periódico Pueblo. Esto es muy curioso, vamos, visto desde hoy, mis alumnos no se lo pueden imaginar lo que es. El periódico Pueblo era el de Emilio Romero, de sindicatos, bueno, Archi de Franco, pero a la vez había un suplemento cultural que lo llevaba un señor llamado Dámaso Santos, que era un buen amigo nuestro, de Ayala y mío, y que se metió mucho en esa operación, digámoslo así, de rescatar culturalmente a algunos del exilio, como Ayala, y lo defendió mucho Dámaso Santos, y en el suplemento de Pueblo se reseñó mi edición y yo escribí cosas, también en Ínsula, por supuesto, que era un poco nuestra casa, y nos reuníamos mucho con los exiliados, los que venían, o no exiliados, los hispanistas que venían a Ínsula, en Revista de Occidente también. Entonces ahí hay un largo periodo de lo que supone la vuelta de Ayala del exilio, que yo opino que es también pues una de sus obras maestras de inteligencia. Y hubo un momento que hicimos una cosa que también tuvo cierta repercusión, hicimos una salutación a Ayala, que se nos ocurrió que en ese momento pues convenía, ¿no? Y la firmaron una serie de gentes de primera categoría, la escribí yo, si no me equivoco, y se lo di a Ayala para que le diera el visto bueno, y lo que él quería era no ser el exiliado que vuelve, sino el escritor que se reintegra a la vida cultural española. En junio de 1970, varios periódicos españoles publicaron una salutación a Francisco Ayala, firmada, entre otros, por Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, Miguel Delibes y Carmen Laforet. La recuperación de Francisco Ayala para la vida cultural española, comenzaba diciendo el manifiesto, significa un acontecimiento que nos complacemos en destacar ante la opinión pública, y concluía: al saludar a Francisco Ayala de nuevo entre nosotros, expresamos profunda alegría por este progresivo conocimiento y reconocimiento de un valor intelectual y literario español universalmente apreciado. Teníamos muchos amigos comunes, que ya han ido muriendo, claro, que eran de lo que se ha llamado el exilio interior. Gente estupenda, de primera categoría, y que él la estimaba muchísimo, pues por ejemplo Jorge Campos, por ejemplo Arturo del Hoyo, gente que se quedaron en España, que no fueron al exilio y que no les pasó nada especial, pero vivieron siempre pues con el lógico temor y un poco alicortados, bueno, gente
que a lo mejor durante años no pedían el pasaporte, porque si pedían el pasaporte a lo mejor se hacía una investigación y podía haber represalias políticas, es decir, y gente además que, claro, tenían las limitaciones de aquel régimen en cuanto a conocer corrientes, tendencias. Ayala decía, si yo he estado feliz de la vida, vamos, en América, abriéndome a horizontes y abriéndome en Argentina, en Brasil, en Puerto Rico, eso me ha permitido muchísimas cosas. Y le gustaba más bien dar siempre una impresión que para él el exilio no había sido esa cosa de muchos de quejarse, de llorar, no, que él había sido un afortunado, en cierta medida. Hombre, ya sé que hay algo de pose, por supuesto, lo pasó mal, hubo problemas y problemas económicos, y aquí estamos viendo libros que tuvo que trabajar muchísimo para sobrevivir, pero él decía que había estado muy a gusto y que le había ampliado mucho sus horizontes. Y veíamos abajo un libro de un amigo común, de Aranguren, y él lo ponía de ejemplo y dice, mira, pero si es que cuando el régimen echa de Franco, echa de su cátedra, destituye a Aranguren, y me acuerdo muy bien, bueno, pues objetivamente hablando es una cosa muy mala, claro, para Aranguren. Bueno, gracias a eso, Aranguren se va a California, en un momento en que la Universidad de California está vivísima, y claro, allí conoce desde Marcuse, los hippies, el nuevo feminismo, Virginia Woolf, y decía, ves, si lo que hay que hacer es no ser un castizo localista pueblerino, ser abierto, universal, y por eso Ayala siempre ha ido un poco a contracorriente de muchas cosas. He alcanzado ya esa edad en la que resulta inevitable, incluso preceptivo, detenerse a recapitular la propia existencia, echar cuentas y reflexionar acerca del personal destino y de lo que uno mismo ha hecho con la vida que le fue dada. Hora de suprema perplejidad, una perplejidad que yo vengo a confesar aquí en la tierra donde nací, usando para ello de la oportunidad que tan gentilmente me habéis concedido. Hace algunas semanas saltó a la actualidad el nombre de uno de nuestros escritores que, residiendo fuera de España, concretamente en Estados Unidos, nos visitan con frecuencia, Francisco Ayala. La noticia no era el triunfante regreso del exilio, pues Francisco Ayala ha vuelto hace muchos años sin publicidad de cualquier signo. La noticia fue el regreso del escritor a su tierra, Granada, para pronunciar unas conferencias. Con motivo del centenario se dijo que es un caso raro, que es que no es frecuente, en fin, esa vida, esa trayectoria intelectual, haber conocido pues la Alemania de Hitler y la España de Franco y bueno, y el exilio y Hispanoamérica, la experiencia de Puerto Rico en un momento muy brillante y Estados Unidos. Se ha dicho que es un poco como un intelectual europeo de 2 siglos o algo así. Es una vida tan rica que, claro, todo le ha influido lógicamente mucho, pero yo creo que él ha sabido sobrellevar las dificultades, que las ha tenido muy graves, hombre, con un cierto estoicismo, con una dignidad. Todo eso también es muy cervantino, con un escaso apego a los bienes materiales, digámoslo así. Yo me acuerdo, es una broma, cuando vuelve a España, vuelve una serie de veces, se compra el piso en Madrid. Y claro, cuando vamos a ver ese piso, nos llama la atención que es un piso muy bonito y antiguo, con paredes altas, pero hoy diríamos con una decoración minimal, porque a Ayala le ha gustado siempre la simplicidad absoluta, nada de recargar con adornos barrocos, ni con recuerdos, ni con nada de eso, y vivir con absoluta sencillez. En Madrid, pues no sé si salíamos, pues íbamos a una tasquita o a un barecito o a un restaurancito o lo que fuera, con toda normalidad. No ha sido siempre, en ese sentido, muy despegado, digámoslo así, de los
cosas que atan a la gente. Y eso también pues, le ayudaba a tener, claro, una mayor libertad. Hay una cosa en Ayala terrible, que es que esa lucidez también es dura, ¿eh? Es decir, porque Paco Ayala nunca se ha hecho ilusiones con nada que no debiera. Que todos, en general, en fin, me incluyo, seamos más o menos inteligentes, pues tendemos a autoengañarnos, pues por consolarnos, creyendo que las cosas son mejores o que lo que hacemos pues vale más. Él ha sido siempre implacable, no se ha engañado en nada. Se calla muchas veces, eso sí, claro, es prudente y cauteloso, pero dentro de él lo ve con dureza, yo diría, no sé si es cursi, diamantina. Eso siempre ha sido típico suyo. El cambio que yo noto en él desde hace pues algunos años, no sé cuántos, es que él ha sido siempre muy frío y distante en general con todo el mundo y conmigo también en su manera de ser, lo cual no importa nada para que nos queramos muchísimo, ¿no? Pero siempre muy manteniendo las formas. Y claro, desde hace algunos años, pues no sé, desde los 90 o algo así, pues en él se dan unas manifestaciones sentimentales que antes no hacía. Nos vemos, está bien, ayer nos gastamos bromas de que yo he de tener cuidado para no acatarrarme, claro que los jóvenes como él no les pasa nada, pero yo me acatarro y a ver cómo resisto luego. En el fondo planea una cosa que es cuántas veces más nos vamos a poder ver, sin hacer folletines ni dramatismos, pero claro, ayer en concreto me dijo que estaba muy cansado. Yo le dije, ¿y yo, Paco? No, pero es que yo estoy cansado, digo, la vida nos cansa y todos estamos ya cansados y viejos y así. Y dice, a ver ya si esto ya se acaba bien, digo, bueno, cuanto más tarde mejor. Claro, lo extraordinario de Paco Ayala es que ahora pues come menos, pero hace nada nos tomamos todavía el whisky y anda menos, pero la cabeza le sigue funcionando de maravilla y el enjuiciamiento crítico y la dureza. Yo muchas veces digo, Paco, si yo contara que ahora con más de 100 años las cosas que dices de personajes públicos, del gobierno, de la oposición, de la universidad, de la literatura, no estamos bromas. No es frecuente conservar esa inteligencia, esa capacidad de análisis y esa lucidez hasta el final, y eso pues es una bendición. Hombre, lo que pasa es que también supongo que él sufre un poco, porque claro, es consciente de su decadencia física. Ya el libro está compuesto. He reunido piezas diversas, de ayer mismo y de hace quién sabe cuántos años. Las he combinado como los trozos de un espejo roto, y ahora debo contemplarlas en conjunto. Sí, cuando me asomo a ellas, pese a su diversidad, me echan en cara una imagen única, donde no puedo dejar de reconocerme. Es la mía. ¿Para qué has escrito?, me reprocho. ¿Para qué tenías que escribir? ¿Acaso no bastaba el sarcasmo, la pena negra, la loca esperanza, el amor? Esa felicidad cuyo grito de júbilo decae y se extingue en el sollozo de conocerse efímera. El sarcasmo otra vez. El amor siempre, con sus insoportables y deliciosas torturas, de que son instrumentos el reloj, el teléfono, el calendario, los oscuros silencios,
y la imaginación insaciable, todo eso, ¿no bastaba acaso con haberlo sufrido? ¿Era sensato preservarlo en un arca de palabras? ¿No es perverso intento el de querer oponerse a la fugacidad de la vida?